Bienvenidos, bienvenidas. Encantada de estar con vosotros, con vosotras. Bueno, hoy vamos a centrarnos en un tema que a mí me parece muy importante para nuestras vidas y como muy profundo, ¿no? Porque es como encontrar el sentido de mi vida. Casi nada. Cómo encontrar el sentido de mi vida. Y no sé, vosotros, lo primero que me gustaría hacer es felicitaros porque si conocéis el título y habéis decidido conectaros, es porque estáis en lo más alto de lo que se llama las necesidades o el espíritu de autorrealización. No sé si conocéis, seguro que sí que lo habéis oído alguna vez, las teorías de Abraham Maslow. Maslow era un psicólogo muy influyente, uno de los psicólogos más influyentes en el campo de la motivación humana de Estados Unidos, que planteó, de principios del siglo pasado, planteó una especie de pirámide con diferentes niveles para definir las necesidades humanas, porque decía que la motivación tenía que ver con la satisfacción de las necesidades, y las necesidades son de muy diverso tipo. Entonces, en la parte más baja de esa pirámide motivacional, situaba las necesidades más básicas, necesidades de supervivencia, necesidades de alimentación, necesidades físicas y también de seguridad, ¿no? Todos necesitamos un cobijo, ¿no? Una casa, etc. Y luego en la parte media situaba las necesidades sociales. Somos seres sociales, tenemos muchas necesidades de pertenencia a, por supuesto, la familia, a un grupo, los amigos, etcétera, etcétera. Y finalmente, arriba del todo, situaba unas necesidades que llamaba de autorrealización. El ser humano no se conforma solo con tener satisfechas esas necesidades básicas, ni siquiera las necesidades sociales. Tiene que tener una realización, un sentido, tiene que darle un sentido a su vida. Por eso yo el tema de hoy lo relaciono con la necesidad de satisfacer esas necesidades más altas, más elevadas. Por eso decía que felicidades, porque vosotros estáis a ese nivel, ¿no? De querer satisfacer esas necesidades, de darle un sentido a lo que hacemos, a nuestra vida, al mundo en general, a la vida en general. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Queriendo encontrarle sentido a este puzzle que a veces no lo acabamos de ver, ¿no? Y yo creo que también sabéis que hay esa frase que dice, los árboles no nos dejan ver el bosque, en el sentido de que estamos tan ocupados con tantas responsabilidades, con tantas actividades, con tantas cosas, que no acabamos de ver el sentido global, ¿no? de nuestra vida. Y ahí es donde estamos. Es bueno plantearse cuál es el sentido de mi vida. Fijaros, yo llego a la conclusión de que para encontrarle un sentido a la vida, a mi vida en particular, necesito 3 elementos importantes. Es como lo que ayuda o soporta esa realización, ese darme cuenta y además no solo darme cuenta, sino que hacer que mi vida tenga sentido. No solo comprender, sino también hacer que realmente tenga sentido, que yo le encuentre sentido. ¿Cuáles son esos 3 pilares o elementos que me van a ayudar a darle sentido a mi vida? Primero, mi propósito. Descubrir cuál es mi propósito. Segundo, generar o crear prioridades que estén conectadas con ese propósito. De nada sirve que yo tenga claro mi propósito si luego no le doy prioridad a aquellos elementos, aquellas actividades, aquellas decisiones que me van a ayudar a cumplir mi propósito en la vida. Y en tercer lugar, y no menos importante, llevar a la práctica eso. Mis prioridades que
mis prioridades vayan dirigiendo mis decisiones y mis decisiones mis acciones. Es decir, llevar a la práctica esas prioridades que he creado. Así que 3 pilares, ¿no? En primer lugar, comprender cuál es mi propósito. En segundo lugar, generar prioridades de acuerdo a ese propósito. Y en tercer lugar, llevarlo a la práctica. Si consigo esos 3 elementos, voy a darle sentido a mi vida. Vamos a empezar por el propósito. Imaginaros que quiero ser jugadora de tenis. A mi edad ya no es muy fácil, ¿no?, llegar muy lejos en esa dirección. Pero vamos a suponer que yo sea jovencita, ¿no?, y quiero ser una muy buena jugadora de tenis. Bueno, pues he descubierto mi propósito en la vida. Pues en base a eso tengo que sentar mis prioridades. Si yo digo, quiero ser una muy buena jugadora de tenis y me dedico a muchas otras cosas que no es eso y no practico, es que no he generado unas prioridades claras. Tengo que priorizar eso porque es lo que quiero, ¿no? Y eso lo tengo que llevar a la práctica después, no solamente en mi cabeza, no solamente tengo que decir, sí, tengo que. Pero eso es muy fácil. Tengo que practicar. No, es que voy a practicar cada día. Tengo que llevarlo a la práctica. Vamos a suponer que yo lo que quiero es, he descubierto que mi propósito es cuidar. Porque, vamos a ver, ¿cómo se descubre el propósito? Ese propósito es muy concreto, es algo que me motiva lo del tenis, pero ¿cómo se descubre el propósito así más en general? ¿Cómo puedo yo entenderme mejor? ¿Cuál es mi propósito? Para mí, el propósito no es muy complicado, parece una gran cosa, pero no es tan complicado. Para mí hay una forma relativamente fácil de encontrar mi propósito, y es que mi propósito es algo que está conectado con lo que se me da bien, es decir, que tengo habilidades para eso, muchas veces de forma natural, que otras personas dicen, uy, qué fácil te parece eso, pues para mí es muy difícil, ¿no? Pero a ti te resulta fácil. Tienes ciertas habilidades para eso. Luego, aparte de tener habilidades, te gusta, te motiva. Y además de eso, si lo pones al servicio, ese propósito de los demás, entonces tienes muchísima satisfacción. Vamos a poner un ejemplo. Cuidar. A mí se me da bien cuidar. Estoy pensando, quiero decir, poniendo ejemplos, ¿no? No es que sea yo, sino una persona que se le da muy bien cuidar, ¿vale? Y además tiene habilidades para cuidar, porque normalmente cuando tienes habilidades para cuidar y además te motiva mucho cuidar, suele coincidir, porque cuando tú tienes una motivación normalmente también desarrollas esas habilidades. Las habilidades no están separadas de la motivación. ¿Por qué? Porque te dedicas tiempo, ¿no? Y cada vez tienes más práctica, eres más hábil en eso. Entonces hay una combinación, ¿no?, entre gustarte y motivarte eso y tener habilidades para eso. Y entonces, uniendo esas dos cosas, luego están mis papeles. Es diferente el propósito de los papeles. ¿Qué papel tengo yo en mi vida? Como madre, como cuidadora de ancianos, como cuidadora de mis padres, como cuidadora de algún enfermo, o mi trabajo, que es que me dedico a la sanidad, tengo que cuidar de enfermos, ¿no? Cualquier papel que requiera cuidar. Pues realmente mi papel es cuidar en la práctica, pero está conectado con mi propósito, que es cuidar. Yo sé cuidar, me motiva a cuidar y además ejerzo papeles de cuidadora. Con lo cual, esa combinación me va a dar mucha satisfacción, porque voy a estar poniendo mi propósito en la práctica. En realidad, si lo miramos bien, cada cosa en este mundo tiene un propósito. Una mesa tiene un propósito, una flor tiene un propósito, un cuadro tiene un propósito. Y si la mesa quiere hacer de cuadro o quiere hacer de flor, pues no va a funcionar. Entonces yo soy única, cada uno de nosotros es único. Y cada uno de nosotros tiene un propósito diferente, una motivación diferente, unas habilidades diferentes. Entonces encajar eso,
o sea, habilidades, motivación, y llevarlo en práctica en el papel que yo cumpla, eso es maravilloso. Eso es lo que va a generar realmente esa satisfacción personal. Eso es lo que me va a dar un sentido, el sentido que yo busco a mi vida. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginemos que yo lo que quiero es, o lo que me gusta realmente, el propósito que yo considero que es mío particular, es aprender y enseñar. Aprender y enseñar. Bueno, se me da bien porque pues estudio mucho y he estado estudiando mucho y he despertado esas habilidades de aprender, de enseñar y me gusta mucho. Y entonces, bueno, puedo desarrollar ese propósito en diferentes papeles. Puedo enseñarles a mis hijos, puedo enseñar en una escuela, puedo enseñar en una universidad, o puedo simplemente en el grupo del barrio, ¿no? O enseñar a personas analfabetas, o de alguna forma poner en práctica eso. Y eso es lo que va a dar sentido a mi vida. O sea, cuando el propósito se pone en práctica, mi vida adquiere sentido. Creo que se ve claro, ¿no? Luego, ¿qué más hemos dicho? O sea, hemos hablado del propósito. También hemos hablado luego de lo que son las prioridades. Es importante lo de las prioridades porque, a ver, muchas veces sucede que somos muy buenos comprendiendo las cosas. De hecho, si practico introversión o introspección, si practico introspección con la meditación, poco a poco me voy a ir dando cuenta de muchas cosas sobre mí misma. Voy a ir descubriendo esas motivaciones, esos rasgos que hay en mí, qué es lo que me resuena. Pero, ¿y si eso no lo priorizo? ¿Y si luego me descentro porque estoy distraída? Porque además es normal, porque vivimos en un mundo que nos distrae mucho, a todos los niveles, con atracciones visuales, la televisión, el cine, en general, muchas responsabilidades, muchas demandas por parte de mucha gente. Pues tengo que saber decir que no. Y tengo que saber priorizar. Y tener claro que si esa es mi prioridad, pues explicando, pero lo puedo decir. Si alguien me pide algo, mira, lo siento, pero es que tengo que hacer esto, no puedo. Si quieres, pues en otro momento. O sea, no decir que no, así tajante, duramente, pero siempre dirigirme suavemente, pero en esa dirección. Porque si yo priorizo eso en mi vida, eso me va a dar mucha satisfacción, me va a hacer sentir, me va a dar sentido, porque no es suficiente con tener claro mi propósito. Otro ejemplo, hemos puesto diferentes ejemplos, pero imaginaros que yo llego a la conclusión de que yo pues necesito ahora desarrollarme más espiritualmente, porque me motiva, me gusta y además puedo desarrollar esas habilidades de introspección, de meditación. Bueno, pues tengo que priorizarlo. No puede ser que pase una semana y que no haya encontrado un hueco en mi agenda para poder meditar o para el estudio espiritual. Entonces, eso realmente me es muy necesario. Tengo que priorizar. Así que el segundo pilar, priorizar. Porque si no priorizo, no lo voy a llevar nunca a la práctica. Así que muy conectado a tener prioridades con el propósito. Y el tercer pilar, ya hemos visto cuál es. Tomar decisiones acorde con mis prioridades y llevarlas a la práctica. Ese es el tercer pilar. Porque está clarísimo también que cuanto más se practica algo, incluso a veces aunque no tengas habilidad, por ejemplo, yo cuando empecé a meditar,
mi mente no se sabía ni concentrar en ni unos pocos segundos. O sea, quería concentrarme y mi mente iba por ahí, no había manera de concentrarme. Entonces, pero yo era persistente, tenaz. Y al final, poquito a poco, pues lo vas consiguiendo. Entonces, la importancia de llevarlo a la práctica, de practicar, porque se desarrollan esas capacidades con la práctica. Así que 3 pilares, ¿no?, para poderle encontrar sentido a mi vida. Ya hemos visto cuáles son. Encontrar un propósito, que mis prioridades sean de acuerdo con ese propósito y luego llevarlo a la práctica. Y practicar. Y que mis papeles, los papeles que tengo que realizar en esta vida y todas mis responsabilidades también sean ponerles ese color, el color de mis prioridades, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer para poder llegar a ese punto? Primero, introspección. La introspección es un poder. La introspección es el poder más básico. Quizás hemos oído hablar mucho de poderes que en realidad son poderes espirituales, no tiene nada que ver con el control, son capacidades espirituales, tal como las denominamos aquí. Y muchas veces se han dado charlas sobre diferentes poderes o capacidades espirituales. Pero la primera, la básica, es introspección. Si yo no aprendo a ir, yo siempre digo, como de dentro a fuera. Es decir, yo doy un paso atrás con mi conciencia para poder observarme mejor. ¿Observar qué? Observar mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Hay como el observador desapegado, ¿no? Entonces, ahí en ese estado de observador desapegado es el mejor estado para poder comprenderme mejor. Y así puedo comprender cuál es mi propósito, cuáles son mis prioridades. Y eso me va a capacitar para luego llevarlas a la práctica. Así que, básico, la introspección. Y eso se consigue con la meditación. Entonces, siempre yo repito esto. Primero, sitúate ahí, en ese estado de observador desapegado. Luego ya, una vez que comprendes, entonces actúas, pero ya desde ese nivel, digamos, de conciencia elevada. Y eso te va a ayudar muchísimo, porque te va a ayudar a que lo que digas, a lo que piensas, digas y hagas, esté conectado con el sentido que tú le quieres dar a tu vida. Y no estamos solos. Eso es lo que siempre repetimos también en ese proceso, porque si yo, además de tener ese estado elevado, tengo esa conexión con la fuente, con el Supremo, entonces es que gano más poder para orientar mi vida, porque tendré más claridad a la hora de discernir y a la hora de decidir. Y por supuesto a la hora de actuar, porque sabemos que es discernir, decidir y actuar. Así que esa sería la secuencia. La secuencia es, para darle sentido a mi vida, primero, a través de la introspección, ir descubriendo mi propósito. Cuando ya tenga más o menos claro mi propósito, que simplemente es ver qué es lo que me motiva y lo que se me da bien, pues entonces ya puedo sentar mis prioridades para orientar mi vida hacia mi propósito, tomar decisiones y actuar en base a eso. Y vaya a tener una gran satisfacción, porque cuando una persona se siente útil, porque pone en la práctica aquello que puede dar, el valor que yo puedo dar a los demás, entonces hay una gran satisfacción interior. Entonces habré encontrado el sentido a mi vida. Y ahí también la meditación está ayudando mucho, porque me está clarificando, me está permitiendo ese silencio interior, ese estado de observador que me va a permitir ver el puzzle y no quedarme atrapado en los árboles, ¿no? Eso que dicen de que los árboles no dejan ver el bosque. Yo quiero ver el bosque, yo quiero ver para encontrarle sentido a mi vida y a las cosas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería compartir. Vamos ahora a
a meditar sobre estos puntos. Me voy a situar en ese estado pacífico de bienestar. Primero, enviando mucha paz y mucha luz a todos mis órganos físicos. Si noto que alguno de mis órganos está tenso, tengo alguna parte de mi cuerpo en tensión, voy a enviar hacia esa parte una vibración de paz y de luz. Voy a imaginarme esa parte de mi cuerpo muy pacífica y muy luminosa. Me voy a mantener en ese estado de observador desapegado, en ese estado de conciencia. De observador. Y como el científico que observa de forma desapegada, voy a observar mis pensamientos. Desde ese punto detrás de mi frente. Me sitúo con mi conciencia en ese punto detrás de mi frente. Y observo qué estoy pensando. Me gusta encontrarle sentido a las cosas. Quiero encontrarle un sentido a esta vida, a mi propia vida. Porque yo soy un ser único, diferente. Con un propósito único y diferente.
Me pregunto, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me resuena? ¿Qué me motiva profundamente? Hemos visto ejemplos como aprender, enseñar, ayudar a los demás, cuidar con amor, desarrollarme espiritualmente. ¿Qué es lo que realmente me motiva? Mi motivación es única. Mi propósito es único. Los seres humanos somos diferentes. Así como cada objeto físico tiene su propósito. Una flor es dar perfume, belleza. Una mesa, dar apoyo, permitir utilizarla como apoyo, sujeción. Una lámpara, dar luz. Cada objeto tiene una función diferente, un propósito diferente. Así los seres humanos también tenemos diferentes propósitos. ¿Cuál es el mío? ¿Qué me motiva y en qué soy buena? Y la siguiente pregunta que puedo hacerme es, ¿cómo puedo llevar a la práctica esa motivación? ¿Y qué debo priorizar en mi vida para poder llevar a la práctica esa motivación? ¿Qué debo priorizar en mi vida? ¿Le estoy dando suficiente prioridad a aquello que me motiva y que me va a permitir darle un sentido a mi vida? Mis prioridades van a marcar mis decisiones y mis acciones. ¿Están mis papeles coloreados
de mi propósito? ¿Están mis acciones coloreadas con mi propósito? ¿Están en sintonía mis papeles como madre, padre, mi trabajo, mis relaciones, mi tiempo? ¿Dedico suficiente tiempo a mis prioridades? ¿Me dedico suficiente tiempo a mí misma, a mí mismo, a mis prioridades? La meditación me ayuda a conectar con mi motivación. Me ayuda a tener más claridad y a comprenderme mejor. Y la meditación me ayuda a conectar con la fuente de la luz espiritual. Y esa luz me clarifica mucho interiormente. Me permite discernir y decidir con claridad bajo esa luz poderosa y sutil. Para discernir con claridad necesito silencio, silencio y luz. Y ese estado de observador desapegado para conocerme mejor.
para ver más claramente el camino. Y en el silencio encuentro respuestas a mis preguntas más profundas. Y más esenciales. A las preguntas que tienen que ver con las preguntas que tienen que ver con la profundidad que hay en mi alma. Y poco a poco puedo ir encontrando algunas respuestas que serán para mí muy importantes, porque de eso depende mi felicidad. De eso depende mi realización como persona, como ser humano. Y manteniendo un sentimiento de agradecimiento por haber podido gozar de estos minutos de introspección, este regalo para el alma. Voy suavemente, lentamente, de nuevo, tomando conciencia de mi respiración y moviendo suavemente las manos y las piernas, los brazos y las piernas, manteniendo ese profundo sentimiento de agradecimiento y de sentirme realmente muy afortunada, muy afortunado por haber podido gozar de estos momentos tan agradables y tan beneficiosos para el alma. Om Shanti. Espero que hayáis tenido una agradable meditación y que algunas de las ideas que hemos ido comentando, que hemos ido desgranando, ¿no? Poco a poco, en esto tan profundo que es encontrarle un sentido a mi vida, pues que algunas de esas ideas os puedan ser útiles, porque de eso se trata, de poder llevarlo a nuestra vida y beneficiarnos de eso, ¿no? Así que os deseo lo mejor y nos vemos pronto. Om Shanti.